Bien, vamos a hablar ahora de la importancia de los estudios funcionales y estructurales en glaucoma. No los voy a tratar los estudios, sino más qué importancia tienen, qué trascendencia tienen en el estudio de nuestros pacientes. Más adelante, mis compañeros van a hablar de los estudios en sí. Diríamos en primer lugar que los estudios estructurales van encaminados, pues un poco a sustituir el ojo clínico. ¿Y qué es el ojo clínico? El ojo clínico es esa facultad que tienen algunas gentes de que de un vistazo pueden enterarse de lo que los demás necesitamos estudiar con mucho detalle. Pero esto, pues solamente algunos cuantos tienen esa capacidad. Los demás tenemos que dedicarnos con más cuidado a hacer estudios. Los estudios funcionales y estructurales tienen como función detectar y diagnosticar tempranamente una enfermedad asintomática, como es el glaucoma. Estadificar el glaucoma, lo que permitiría plantear las estrategias del tratamiento y desde luego detectar la progresión de la enfermedad y valorar la eficacia del tratamiento. Estos estudios se han desarrollado con ayuda profesional como son ingenieros electrónicos, como han sido ingenieros biomédicos o neurofisiólogos que nos han ayudado a entender poco a poco cómo funciona nuestro órgano visual, cómo funciona nuestro cerebro y qué podemos hacer para analizar esto con esmero. Y así tenemos también estadígrafos, investigadores, neurólogos, hasta oftalmólogos y mercadólogos estudiando todo esto. De estos estudios funcionales y estructurales, los funcionales nos hablan de la parte funcional, pero depende de la actividad subjetiva del paciente, sí dependen de la respuesta de los enfermos. Y entre ellos tenemos los campos visuales blanco-blanco, los de sensibilidad al contraste, el FDT matrix, los campos azul-amarillo, los campos de flicker y algunos otros que se van acumulando día con día. Y respecto a los estudios de tipo estructural, estos nos hablan de la parte anatómica y no de la actividad subjetiva del paciente. Y de estos tenemos también ya un buen puño, como son las fotografías del fondo ocular, el HRT, el OCT, la ecografía, la ultrabiomicroscopía, el ultrasonido Doppler, la fluoresceína del nervio óptico y del iris. Y así tenemos algunas también mixtas, vamos a decir, que son respuestas visuales evocadas, electroretinograma, pruebas de fluorometría del humor acuoso y determinación de oxigenación retiniana. Dicen que vale más una imagen que 100 palabras y que 1000 también. La realidad es que sí, cuando nosotros vemos imágenes, nos dicen mucho más de lo que podemos decir en un párrafo o podemos decir con palabras. Es por eso que nos hemos dedicado en buena parte a buscar imágenes, ya sea fijas, ya sea móviles, que nos ayuden a entender qué es lo que está pasando en los pacientes con glaucoma. Se dice que en el daño del campo visual, en un blanco sobre blanco, histológicamente se requiere de pérdida del 25 al 50% de las fibras ganglionares para que veamos inicialmente la aparición del daño del campo visual. Aquí tenemos una fotografía de una retina normal a la izquierda y de una retina con degeneración axonal. Perdón, estoy pasando aquí. Tenemos un paradigma que dice que primero se perciben los daños estructurales y después los funcionales. Esto de entrada parece es una mentira. No podemos aceptar que primero tengamos al paciente muerto y luego se le pare el corazón. Entonces, primero tenemos que tener un paciente que empieza a fallar y finalmente se habrá muerto y podremos detectarlo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que los sistemas de estudio no son suficientes. Esta diapositiva, si consigo que prenda mi aparato. Este estudio que publicó Wainwright desde el 2004 nos dice cuál es la evolución de un glaucoma, desde un agente normal hasta... Estos son los pacientes que tradicionalmente vemos, los que tienen cambio visual, moderados, severos y a la ceguera. Ahorita estamos por aquí más o menos. Ya vemos pacientes que tienen enfermedad asintomática y podemos hacer diagnóstico de los glaucomas preperimétricos.
Ojalá que un día lleguemos para acá, no tengo duda alguna de que esto lo vamos a conseguir. Existe un estudio que se llama Combined Structure Function Index. Es un estudio que recién publicó el doctor Medeiros. Este estudio se acaba de publicar apenas en el 2014, aunque ya hace tiempo que él viene trabajando esto desde el 2010, y representa un estimado del porcentaje de fibras ganglionares de la retina perdidos comparados con ojos normales de la misma edad. Si vemos este estudio, vemos abajo, aquí, el número de fibras ganglionares, alrededor de 1,5 millones pudieran tener algunas personas, y cómo se van perdiendo poco a poco. Aquí vemos del otro lado la media desviación. Entonces, aquí, en 0 sería un paciente perfecto. Sin embargo, para que baje 1 o 2 puntos, hemos perdido de 1.500.000 fibras a 1 millón o aún menos, y todavía no lo notamos en el campo visual. Quiero hacer mucho énfasis en esto, es decir, el campo visual es un estudio muy pobre todavía para mostrarnos daño en la calidad de las fibras nerviosas. Entonces, por eso es que no vemos con frecuencia en los pacientes iniciales daño funcional. Entonces, resulta que tenemos pacientes que ya le estamos viendo una excavación amplia o que tienen inclusive la presión discretamente elevada y el campo visual sigue saliendo normal. La idea aquí, por ejemplo, se está mostrando unos pacientes desde la edad de 54 años hasta la edad de 65 años, en los cuales aparentemente el campo visual está bien. Sin embargo, vemos el daño en la papila y el estimado de daño, aquí nos está diciendo que tiene un 29% de pérdidas, aquí al final, y ya tiene la mitad de fibras nerviosas de las que tuvo originalmente. Y apenas estamos viendo un daño campimétrico mínimo que todavía ni siquiera llena los parámetros de Hodder-Parrish para decir que tiene glaucoma. Aquí tenemos un estudio en donde mostramos un paciente arriba con un OCT prácticamente normal, un blanco sobre blanco normal, aquí un FDT en donde sí ya empezamos a ver una anormalidad que no se ve aquí, es mínima, y aquí en un flicker en donde vemos francamente una anormalidad que se confirma de este lado. Entonces, lo que nos está fallando son los estudios y cada día estamos progresando más para poder llegar a ver que la función se daña primero y después se dañará la estructura. Aquí tenemos un ejemplo más en el cual tenemos daños muy discretos todavía en el OCT, pero ya tenemos una pérdida del 74%. En este vemos un campo visual muy alterado, con un daño moderado en el OCT, pero ya perdió el 85% de sus fibras nerviosas. Entonces, a lo mejor este sistema de calificación de daño pudiera ser bueno. ¿Por qué lo estoy hablando así como pudiera y hubiera? Pues porque todavía no tiene fundamento tan sólido como quisiéramos. Estos estudios se hicieron con primates, analizando primates a los cuales se les subió la presión y se les pudo ir sacrificando y viendo el número de fibras nerviosas, y previamente se les hizo OCT y a algunos de ellos se les puede hacer inclusive campo visual. Tenemos aquí un comparativo entre pacientes con daño temprano, daño moderado y daño avanzado, cómo está la media desviación y cómo fue el índice combinado de función y estructura. Y tenemos desde un 28% de pérdida hasta un 75% de pérdida. Otra cosa es el aspecto del nervio óptico. Hoy por hoy sigue siendo tal vez el campeón. Aquí podemos ver un paciente que tiene daños en la estructura. Podemos ver aquí una hemorragia en astilla y del otro lado también. Y una alteración en la capa de fibras nerviosas importante. Empieza a verse una pequeña muesca aquí y una gran muesca del otro lado. Otro paciente con una hemorragia en astilla muy clara, a pesar de que tiene aparentemente muy buen rodete neural, pues aquí empieza a formarse una pequeña muesca y aquí la hemorragia.
Y desde luego las fotografías estereoscópicas que nos podrían dar una imagen mucho más nítida y más clara de hasta dónde llega la excavación y qué es lo que nos queda de tejido nervioso. Este paciente con una evolución de 10 años, vemos cómo se va dañando. Es una composición fotográfica con fotografías tomadas a lo largo de 10 años. Y la verdad es que vistos así en conjunto son muy, muy impresionantes. Bien, cuando hacemos un comparativo de sensibilidad y especificidad, vemos que los que tienen mayor sensibilidad y mayor especificidad justamente es la estereofotografía. Y por ahí se van los otros, ¿verdad? El GDX, el Stratus, el OCT, y tendremos la oportunidad de hacer estudios mejores. Aquí no está todavía los OCT más modernos, los de dominio espectral. Y como conclusión, pues diríamos que los sistemas o los equipos funcionales y estructurales nos sirven para detectar y diagnosticar tempranamente una enfermedad asintomática. Repetimos, estadificar el glaucoma para permitir plantear estrategias de tratamiento y detectar la progresión de la enfermedad y valorar la eficacia del mismo. Pues muchas gracias por su atención.